de Memorias de Abajo, de Leonora Carrington. Martes, 24 de agosto de 1943. Temo caer en la ficción, veraz pero incompleta, por falta de algunos detalles que hoy no puedo traer a la memoria y que podrían ilustrarnos. Esta mañana me ha venido otra vez la idea del huevo y he pensado que podría utilizarlo como bola de cristal para ver Madrid en aquellos días de julio y agosto de 1940, pues, ¿por qué no puede encerrar mis propias experiencias del mismo modo que el pasado y la historia futura del universo? El huevo es el macrocosmos y el microcosmos, la línea divisoria entre lo grande y lo pequeño, que hace imposible ver el todo. Poseer un telescopio sin su otra mitad esencial, el microscopio, me parece símbolo de la más oscura comprensión. La misión del ojo derecho es atisbar por el telescopio, mientras el izquierdo atisba por el microscopio. En Madrid, aún no había conocido yo el sufrimiento en su esencia, vagaba por lo desconocido con el abandono y el valor de la ignorancia. Cuando miraba los carteles de las calles, veía no solo las cualidades comerciales y beneficiosas de la mercancía enlatada del señor tal, sino también respuestas herméticas a mis interrogantes. Cuando leía Amazon Company o Imperial Chemicals, leía también Química y Alquimia, un telegrama secreto dirigido a mí en forma de maquinaria industrial o agrícola. Cuando el teléfono sonaba o callaba, negándose a responderme, era la voz interior de la gente hipnotizada de Madrid. No utilizo ningún oculto simbolismo aquí, estoy hablando en sentido literal. Cuando me sentaba a una mesa con otras personas en la sala del Hotel Roma, oía las vibraciones de los seres con la misma claridad que sus voces y percibía en cada vibración particular la actitud de cada cual hacia la vida, su grado de poder y su buena o mala disposición hacia mí. Ya no hacía falta traducir ruidos, contactos físicos y sensaciones a términos racionales o palabras. Comprendía cada lenguaje en su ámbito particular. Ruidos, sensaciones, colores, formas, etc. Y cada uno hallaba su exacta correspondencia en mí y me daba una respuesta perfecta. Si estaba atenta a las vibraciones, de espaldas a la puerta, sabía perfectamente cuándo Catherine, Michael Van Gent o su hijo entraban en el comedor. Si miraba a los ojos, conocía a los amos, a los esclavos y a los pocos hombres libres. En esos momentos me adoraba a mí misma. Me adoraba a mí misma porque me veía completa. Yo era todas las cosas y todas las cosas eran en mí. Gozaba viendo cómo mis ojos se convertían en sistemas solares iluminados con luz propia, mis movimientos en una danza inmensa y libre en la que todo tenía su reflejo ideal en cada gesto, una danza límpida y fiel. Mis intestinos, que vibraban de acuerdo con la penosa digestión de Madrid, me satisfacían de igual manera. Por aquel entonces, Madrid cantaba Los ojos verdes, de un poema de García Lorca, creo. Los ojos verdes habían sido siempre para mí los de mi hermano, y ahora eran los de Michael, los de Alberto, y los de un joven de Buenos Aires a quien conocí en el tren de Barcelona a Madrid. Ojos verdes, ojos de mis hermanos que al fin me librarían de mi padre. Dos canciones más me obsesionaban: El barco velero, que iba a llevarme a lo desconocido, y Bei mir bist du schön, que se cantaba en todos los idiomas y que, creía yo, me estaba diciendo que pusiera paz en la tierra. Entonces dejé de menstruar, función que iba a reaparecer solo 3 meses más tarde, en Santander. Estaba transformando mi sangre en energía total, masculina y femenina, microcósmica y macrocósmica, y en un vino que se bebían la luna y el sol. Remoto ahora mi historia en el momento en que salí de la anestesia. Era una fecha entre el 19 y 25 de agosto de 1940. Me desperté en una habitación minúscula, sin ventanas al exterior.
La única ventana que había estaba en la pared de la derecha, que me separaba de la habitación contigua. En el rincón de la izquierda, frente a mi cama, había un modesto armario de pino barnizado. A mi derecha, una mesita de noche del mismo estilo, con tablero de mármol, un cajoncito y debajo un espacio vacío para el orinal. Había una silla también. Cerca de la mesita de noche se abría una puerta que, como me enteraría después, daba al cuarto de baño frente a mí. Una puerta de cristal comunicaba a un corredor y a otra puerta con cristal opaco, que yo observé con avidez porque era clara y luminosa, e intuí que daba a una habitación inundada de sol. Mi primer despertar a la conciencia fue doloroso. Me creí víctima de un accidente de automóvil. El lugar me sugería un hospital y estaba siendo vigilada por una enfermera de aspecto repulsivo y que parecía una enorme botella de Lysol. Me sentía dolorida y descubrí que tenía las manos y los pies atados con correas de cuero. Después me enteré de que había entrado en el establecimiento luchando como una tigresa. El médico director del sanatorio había intentado convencerme para que comiera y que yo lo había arañado. Me había abofeteado y atado con correas y me había obligado a tomar alimento a través de unas cánulas introducidas por las ventanas de la nariz. No recuerdo nada de eso. Intenté comprender dónde estaba y por qué me encontraba allí. ¿Era un hospital o un campo de concentración? Hice preguntas a la enfermera, probablemente incoherentes. Casi todas sus respuestas fueron negativas, en inglés, con un desagradable acento americano. Más tarde, me enteré de que se llamaba Asegurado, que era alemana, de Hamburgo, y que había vivido mucho tiempo en Nueva York. No llegué a averiguar cuánto tiempo había estado inconsciente, días o semanas. Cuando volví a ser dolorosamente razonable, me dijeron que durante varios días me había comportado como diversos animales. Había saltado a lo alto del armario con la agilidad de un mono. Había arañado, había rugido como un león, había gruñido, ladrado, etc. Sujeta por las correas, dije muy cortésmente a Frau Asegurado: «Desáteme, por favor». Ella dijo con recelo: «¿Va a ser buena?». Me sorprendió tanto su pregunta que me quedé desconcertada unos momentos, incapaz de articular una respuesta. Yo no quería otra cosa que ser buena con el mundo entero, y aquí estaba, atada como un animal salvaje. No podía entenderlo, y no tenía el menor recuerdo de mis accesos de violencia. Todo parecía ser una estúpida injusticia que solo podía explicarme atribuyéndola a alguna inclinación maquiavélica de mis guardianes. Pregunté: «¿Dónde está Alberto?». «Se ha ido». «¿Se ha ido?». «Sí, a Madrid». «¿Se ha ido a Madrid?». «Imposible». «¿Dónde estamos? ¿Muy lejos de Madrid?». «Muy lejos». Y así sucesivamente. Tenía la sensación de que me iba alejando cada vez más a medida que proseguía la conversación, para descubrir finalmente que estaba en algún país desconocido y hostil. Entonces me dijo que yo había venido aquí para hacer reposo. ¿Reposo? Por último, a fuerza de suavidad y muy sutiles razonamientos, la convencí para que me desabrochara las correas y me vestí, llena de curiosidad por ver qué había fuera de la habitación. Recorrí el pasillo sin intentar abrir la puerta de los cristales opacos y llegué a un pequeño recibimiento cuadrado con ventanas fuertemente encorsetadas con barrotes de hierro. Pensé: extraño lugar para hacer reposo. Estos barrotes están aquí para impedirme salir. Me acercaré a esos hierros y los convenceré para que me devuelvan mi libertad. Estaba estudiando detenidamente la cuestión, colgada de los barrotes como los murciélagos, de espaldas a la habitación y examinando los barrotes desde todos los ángulos, cuando alguien saltó sobre mí. Tras caer milagrosamente de pie,
me encontré cara a cara con un individuo con expresión y aspecto de perro callejero. Más tarde me enteré de que era un idiota congénito que vivía en el establecimiento del doctor Morales. Como se trataba de un caso de caridad, hacía de perro guardián de Villa Covadonga, un pabellón para los locos peligrosos e incurables que llevaba el nombre de la hija difunta de don Mariano. Comprendí que era totalmente inútil toda discusión con semejante criatura, así que decidí al instante aniquilarle. Frau, asegurado, observó la batalla desde la posición ventajosa de un sillón. Yo era superior a mi adversario en fuerza física, voluntad y estrategia. El idiota huyó llorando, cubierto de sangre y terriblemente lleno de arañazos. Más tarde me dijeron que, después de esa batalla, prefería la muerte antes que acercarse a mí. Tras explicar 1.000.000 de veces que yo solo quería ver el jardín, Frau asegurado accedió finalmente a acompañarme fuera. El jardín era muy verde a pesar de los penachos azulencos de los altos eucaliptos. Delante de Covadonga había un huerto de manzanos cargados de fruta. Comprendí que había llegado el otoño y, dado que el sol estaba bajo, no tardaría en hacerse de noche. Probablemente estaba aún en España. La vegetación era europea, el clima suave, la arquitectura de Covadonga bastante española. Pero yo no estaba segura de todo esto, ni mucho menos. Y viendo después la extraña moralidad y conducta de la gente que me rodeaba, me sentía aún más en el mar, y acabé creyendo que me hallaba en otro mundo, en otra época, en otra civilización, quizá en otro planeta que contenía el pasado y el futuro y a la vez el presente. Mi cuidadora quería que estuviese siempre sentada en una silla como una buena chica. Yo me negaba porque sencillamente tenía que resolver el problema lo antes posible. Si paseaba en una dirección o en otra, me seguía. Finalmente me senté en un cenador y apareció de repente un joven con guardapolvo azul, José, que me miró con interés. Sentí alivio cuando lo oí hablar en español, así que estaba en España. Lo encontré guapo y atractivo. Él y Frau asegurado me siguieron cuando me dirigí a Villa Pilar a examinar el pabellón. En el plano puede observar la situación de Villa Pilar. Radiografías, Covadonga, Amacho y abajo, respectivamente, eso le permitirá orientarse. Era un edificio de piedra gris con ventanas enrejadas. Para mi total asombro, alguien, oculto detrás de las rejas, me gritó desde el primer piso: ¡Leonora! ¡Leonora! Me quedé estupefacta. ¿Quién eres? Alberto. Alberto. Así que estaba allí. Me pregunté qué podría hacer para reunirme con él, pero el rostro medio oculto que divisé era espantoso y deforme. En realidad, se trataba de una broma pesada de las enfermeras, sugerida a un loco llamado Alberto. Sin embargo, me agradó el incidente, creyendo que había sido seguida por Alberto, que no me había traicionado y que era prisionero como yo. Fui saltando de contento entre los manzanos. Otra vez notaba la fuerza, flexibilidad y belleza de mi cuerpo. No tardó en aparecer por el paseo una enfermera baja, Mercedes, corriendo a todo correr, y seguida de Moro, un perro negro. Más despacio, detrás, venía un hombre alto y grueso, también vestido de blanco. Reconocí en él un ser poderoso y me apresuré a ir a su encuentro, diciéndome a mí misma: este hombre tiene la solución del problema. Cuando estuve cerca, me sentí desagradablemente impresionada. Vi que sus ojos eran como los de Van Gend, solo que más aterradores. Pensé: cuidado, pertenece a la misma banda y está poseído como los demás. Era don Luis Morales y el hijo de don Mariano. Aunque me había detenido justo antes de llegar al alcance de sus manos, trató de agarrarme. Evité que me tocara, aunque seguí cerca. En ese momento apareció José y me cogió. Yo me defendí honrosamente hasta que otro hombre, Santos, se sumó a la refriega.
Don Luis se había sentado cómodamente entre dos raíces de árbol y disfrutaba del espectáculo mientras los dos hombres, José y Santos, me arrojaban al suelo. José se sentó sobre mi cabeza y Santos, de asegurado, trataron de atarme los brazos y las piernas, que yo seguía agitando. Armada de una jeringuilla que esgrimía como una espada, Mercedes me clavó la aguja en el muslo. Pensé que era un somnífero y decidí no dormirme. Para gran sorpresa mía, no sentí sueño. Vi que se me hinchaba el muslo alrededor del pinchazo, hasta que la inflamación se me puso del tamaño de un melón. Frau asegurado me dijo que habían provocado un absceso artificial en el muslo. El dolor y la idea de que había sido infectada me hicieron imposible andar libremente durante meses. En cuanto dejaron de apretar, me arrojé furiosa contra don Luis. Le hice sangre con las uñas antes de que José y Santos tuvieran tiempo de separarme. Santos me asfixiaba con sus dedos. En Covadonga me arrancaron brutalmente las ropas y me ataron con correas, desnuda, a la cama. Don Luis entró en mi habitación a mirarme. Yo lloraba copiosamente y le pregunté por qué me tenían a prisionera y me trataban tan mal. Se marchó inmediatamente sin contestarme. Luego volvió a aparecer Frau asegurado. Le hice varias preguntas. Me dijo: no tiene más remedio que saber quién es don Luis. Viene todas las noches a hablar con usted. Usted le contesta de pie encima de la cama según su voluntad. Yo no recordaba nada de eso. Me juré a mí misma que, a partir de ese momento, me mantendría vigilante día y noche, no dormiría y protegería mi conciencia. No sé cuánto tiempo permanecí atada y desnuda. Yací varios días y noches sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos, cuyas picaduras me pusieron un cuerpo horrible. Creía que eran los espíritus de todos los españoles aplastados que me echaban en cara mi internamiento, mi falta de inteligencia y mi sumisión. La magnitud de mi remordimiento hacía soportables sus ataques. No me molestaba demasiado la suciedad. Durante el día era vigilada por Frau asegurado, de noche por José o Santos. De vez en cuando, José me ponía su cigarrillo en la boca para que diese unas chupadas. De vez en cuando me limpiaba el cuerpo, que lo tenía siempre ardiendo, con una toalla mojada. Yo le agradecía sus atenciones. Una criada bizca llamada Piadosa me traía la comida, verdura y huevos crudos, que ella me metía en la boca con una cuchara, con mucha precaución para que no la mordiera. Yo la quería y no habría sido capaz de morderla. Creía que Piadosa quería decir pies doloridos y la compadecía porque hubiera caminado tanto. Por la noche, especialmente, estudiaba la situación, examinaba las correas que me ataban, los objetos y las personas que me rodeaban, y me observaba a mí misma. Una inmensa hinchazón me tenía paralizada la pierna izquierda y sabía que liberando mi mano izquierda podría curarme. Yo tengo siempre las manos frías y el ardor de mi pierna tenía que bajar con el frío de mi mano, con lo que desaparecerían el dolor y la inflamación. No sé cómo, pero me las arreglé para lograrlo más tarde, y el dolor y la inflamación se dieron como yo había previsto. Una noche, estando desvelada, tuve un sueño. Había un dormitorio enorme como un escenario de teatro, un techo abovedado pintado de madera que parecía el cielo. Todo tenía un aspecto muy desvencijado, aunque lujoso. La cama era antigua, con cortinajes y cupidos pintados o reales, no sé bien. Un jardín muy parecido a aquel por el que había paseado el día anterior. Estaba rodeado de alambre de espino sobre el que mis manos hacían crecer plantas que se enroscaban alrededor del alambre y cubriéndolo lo ocultaban de la vista. Al día siguiente de tener esa visión, vino a hablar conmigo don Luis. Yo pensaba pedirle que me vendaran el muslo, pero enseguida se me fue de la cabeza.
Quería preguntarle también dónde estaba Alberto, pero se me fue igualmente el pensamiento y sin darme cuenta me vi enzarzada en una discusión sobre política. Mientras hablaba, descubrí de repente que estaba otra vez en un jardín parecido al que había soñado. Estábamos sentados en un banco, al sol, y me hallaba limpia y vestida. Me sentía contenta y lúcida, y entre otras cosas decía: puedo hacer lo que sea, gracias al saber. Él contestó: entonces hágame el médico más grande del mundo. Déjeme en libertad y lo será. Dije también: fuera de este jardín verde y fértil hay un paisaje árido. A la izquierda, una montaña en cuya cima se levanta un templo druida. Ese templo, pobre y ruinoso, es mi templo. Fue construido para mí, también pobre y ruinosa. Contiene solo un poco de leña seca. Será el lugar donde viviré y vendré a visitarlo a diario. Entonces le enseñaré mi saber. Este fue el exacto sentido de mis palabras. Sin embargo, cuando más tarde me dejaron salir, descubrí que no había tal templo y que el campo era completamente fértil. De repente me volvieron a la conciencia el recuerdo de Alberto y de mi muslo. Al punto me descubrí desnuda, postrada y sucia en la cama, y que don Luis se levantaba para marcharse. Después de esta conversación, le envié, por medio de José, un triángulo dibujado en un papel. Me era muy difícil conseguir lápiz, papel y permiso para que me soltaran las manos para dibujar. Ese triángulo, a mi modo de ver, lo explicaba todo.